Pero bueno. Ya. Entonces, vamos a usar este libro porque este libro tiene, este es el de inglés, solo que este se ve mejor las imágenes. ¿Ya? Esta es la edición 14 y esta es la edición 12. No sé muy bien las imágenes y la 13 tampoco. Y la 14 en español no llegó todavía. Así que para imágenes usamos el otro y este de acá para la información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dentro de la neurona, en realidad las células en general, las células musculares y nerviosas tienen lo que se va a llamar un potencial de membrana. ¿Ya? Es decir, que acá adentro hay electricidad. Esto tienen que saber muy bien. ¿Por qué hay electricidad? En realidad se debe a un gradiente eléctrico, ¿no? Porque recordemos que los electrones son los que causan electricidad. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, cuando hablamos, va a haber los potenciales de membranas provocados por difusión, ¿no? Si recordamos qué es la difusión es algo muy importante. Tienen que tomar 100% presente cuando hablamos de fisiología. Porque es, digamos, que acá, por ejemplo, tengo, yo que sé, un ion sodio. Recordemos que tenemos iones. Los iones tenemos ion sodio, que es positivo. Tenemos el ion potasio, que va a ser positivo. Tenemos el ion cloro, que va a ser negativo. El ion calcio, que va a ser positivo con 2. Esos son los principales iones. Entonces, pongamos en el caso que tenemos acá 1000 de sodio en este lado de la membrana. Y acá dentro de la célula tenemos 10. Tenemos 10 de sodio. Entonces, si acá tengo 1000, si acá tengo 1000 y acá tengo 10, por difusión simple, obviamente tiene que haber un canal porque si no puede entrar el sodio. Esto de acá va a querer entrar. ¿Por qué? Porque acá hay menos sodio que acá afuera. Ya, siempre quieren igualarse. Digamos que se igualan, yo que sé, hasta 500 y 500. No, ese es un ejemplo. Pero el caso más claro de difusión simple, que es el mejor, digamos, que no está canal, es el oxígeno. Si acá tengo yo que sé un 70 de presión de oxígeno, y acá tengo 2 de oxígeno, el oxígeno va a difundir por difusión simple. Eso es lo que se llama difusión simple. ¿Por qué? Porque la difusión simple va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Ya? Si tengo mucho en un lado, ese mucho que hay se va a querer ahí donde no hay. Así es como se mueven las cosas. Es como ustedes hacen un jugo de sobre, ¿no? Si ustedes ponen el sobre, el juguito acá con su agua y le ponen el sobre, poco a poco se va a empezar a ir a todas partes, ¿no? Hasta que quede de un solo color. No, eso es difusión simple. Porque tiene que llegar a todas partes. Hasta que todo se mantenga una concentración igual a lo largo de todo. Entonces, esto de acá es muy importante porque vamos a tener algo que se llama el potencial de membrana. El potencial de membrana va a corresponder la diferencia que hay entre el voltaje que hay adentro de la célula, vamos a cambiar de color, que hay adentro contra el que hay afuera. Por lo general, el potencial de membrana, es decir, pongámoslo como la electricidad que hay dentro, en estado normal, es de menos 94 milivoltios, ¿ya? Siempre va a ser negativo. En estado de reposo, vamos a ver más adelante qué pasa. Pero en estado así normal, que la célula está tranquila, no le pasa nada, por lo general está a menos 94. Ya claro que hay variaciones dependiendo del tipo de célula. Pero para que tengamos una idea de cómo funciona esto, le vamos a poner 94. Entonces, 94. Y acá, bueno, por lo general afuera va a ser 0. Porque no se puede medir el de afuera. Ya, solo el de adentro. Y eso es lo que le decía. La diferencia de potencia necesaria aproximadamente es de 94, ¿no? Entonces adentro vamos a tener menos 94. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos una célula y está a menos 94, tenemos dentro de la célula tenemos iones positivos, por ejemplo el sodio.
El sodio es positivo. Y el potasio también, pero no está afuera. El cloro es negativo. Y tenemos el calcio que es positivo. Dos más. Por ejemplo, si el sodio entra, como es un ion positivo, tenemos que tomar en cuenta que es positivo, acá vemos el más, y este es negativo. Entonces, al entrar el sodio, este potencial de membrana va a cambiar, va a pasar de menos 94, digamos, a menos 93. Y así sucesivamente. Si meto mucho sodio, ya va a ir, digamos yo que sea menos 50, va a ir subiendo, menos 40, menos 20, hasta llegar a 0. Incluso puede llegar a más 20. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar con el calcio. Si yo meto un ion positivo, ya sea el sodio o el calcio, esto va a hacer que el potencial de membrana, que es el voltaje de la célula, suba. El microvoltaje, porque en realidad son milivoltios, ¿no? Estamos hablando de menos 94 milivoltios. Obviamente vamos a estar menos calcio. ¿Por qué no es menos calcio? Porque tiene dos. Pero ¿qué pasaría, digamos, si yo meto cloro? ¿No? El cloro va a ser negativo, porque es un ion negativo. Si yo meto el cloro dentro de la célula, este menos 94 se va a hacer más negativo aún, es decir, menos 95, menos 96, menos 100, ¿no? Puede llegar hasta, y esto se ve mucho más negativo. Entonces, dependiendo del ion que entre, por eso es muy importante que se aprendan los iones y las concentraciones de cada uno. Es decir, del sodio, del cloro, del calcio, del potasio. Eso está en el tema 4, pero para darles una pequeña idea de cómo funciona, nosotros tenemos dentro de la célula lo que va a ser mucho potasio y mucho fosfato. Y afuera vamos a tener iones cloro, muchos iones cloro, sodio y calcio. ¿Ya? Entonces, por ende, si yo abro acá un canal, digamos, de potasio, el potasio va a querer salirse porque acá hay más que afuera. Dijimos que siempre va a querer, donde hay un lugar de mayor concentración, a un lugar de menor concentración. Esa es difusión simple. ¿Ya? Entonces, por eso el cloro va a querer salir. Y estos de acá, como acá hay más que adentro, estos van a querer entrar. Ya, eso tienen que saber, sí, 100%. Básicamente las células son como una bolsa de potasio, nadando en un mar de cloro, sodio y calcio. Obviamente hay más iones, pero los que más importantes que vamos a ver para este tema son estos cuatro. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, o tienen preguntas? Todo bien. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, vamos a ver esta, que se ve mejor. Esta se ve muy pixeleada. Acá está. Entonces, fíjense. Acá, por ejemplo, ¿qué está pasando? Acá, el potasio está saliendo. Fíjense más que todo en las flechitas rojas, ¿ya? No sé por qué le puse las negras. Entonces, el potasio, como dijimos más que había adentro que afuera, va a querer salir. Y al salir, fíjense, está más negativo. En cambio, acá el sodio dijimos que había más afuera que adentro. Entonces va a querer entrar dentro de la célula. Eso quiere decir que la va a volver más positiva. En este caso la volvió más 61, ¿no? Por si acaso, tenemos que saber algo que es el potencial de difusión, ¿ya? Que el potencial de difusión está descalculado con esto de acá, que es la ecuación de Nernst. Me van a decir, ¿qué es esto, digamos, ¿no? ¿Qué es esta cosa? Es bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá nuestra célula así, bonita. Y dijimos que tenemos el sodio, ¿no? El sodio va a querer entrar, digamos. Potencial de membrana, digamos que está a menos 80, y al entrar se va a volver más negativo, más positivo, ¿no?
70, menos 50, va a subir a menos 20, a 0, y digamos llega a más 20 y a más 61 al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esto ya es muy positivo, lo que hay acá adentro es muy positivo, dijimos, tienen que saber que en física, digamos, negativo y negativo se repelen, ¿no? Y positivo se repelen, pero positivo y negativo se atraen. Entonces, acá, cuando hay muchos iones sodio, esto va a cargar mucho la célula, positivamente. Entonces, al sodio, como ya hay una fuerza que está botando, que es positivo, repele al positivo, este ion sodio ya no va a poder entrar. Eso se conoce como el potencial de difusión. ¿Ya? Lo mismo hay distintos tipos para cada ion. Y para eso se utiliza esta fórmula. Por ejemplo, para el potasio va a ser menos 94. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dijimos que acá el potasio quiere salir. Si el potasio quiere salir, digamos, va a llegar un momento que, como esto de acá, el potasio funciona distinto. Vamos a ver por qué. Porque digamos yo que se está en menos 80. ¿Ya? Después se baja a menos, porque está saliendo, como es un ion positivo, si el positivo sale, se vuelve más negativo, por lógica, ¿no? Si tenemos un potencial de 80 milivoltios, y sale mucho el potasio, sale mucho positivo, se va a ver más negativo, porque estamos perdiendo iones positivos. Estamos perdiendo potasio, y el potasio es positivo, y al salirse vamos a volver más negativa la célula. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta menos 94. ¿Por qué? Porque si ya está a menos 94, si quiere salirse el potasio, ya no va a poder, porque el negativo lo está trayendo, como acá está negativo dentro de la célula, la está trayendo el potasio que es positivo. Y dijimos que el positivo y el negativo se atraen, y el negativo y el positivo se atraen, o sea, lo mismo. Entonces, esto quiere decir, digamos, que a este microvoltaje, el potasio ya no va a poder salir. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas lo están empujando hacia adentro de la célula. Acá lo mismo. Si acá yo quiero meter sodio, ya no voy a poder meter sodio, porque esto está muy positivo. Acá está dibujado el positivismo. Esto está tan positivo que si yo quiero meter un ion sodio, no voy a poder. ¿Por qué? Porque el positivo y el positivo se repelen. Es más que todo física, ¿no? Que los polos opuestos se atraen, ¿no? Dicen, acá es lo mismo, los opuestos se atraen, pero acá, digamos, acá se atrae porque no está dejando salir el potasio. Porque es muy negativo, porque ya está muy negativa la célula y es un ion positivo, lo atrae para que no salga. Pese a que hay más potasio adentro y el potasio quiere salir, pero no va a poder por las cargas. Acá lo mismo. Acá hay más ion sodio afuera, voy a borrar todo, ¿no? Acá hay más ion sodio afuera, hay más sodio afuera y va a querer entrar. Pero como esto ya está muy positivo, tenemos una barrera de positivismo que ya alcanzó a más 61. El sodio ya no va a poder entrar porque aquí esta barrera no permite. Positivo y positivo se repelen. Eso es lo que se refiere al potencial de difusión. Tiene un límite. No es que pueda entrar un millón de microvoltaje o puede positivo o negativo. Siempre tiene un límite. Para cada ion hay un límite. Entonces tienen que saber bien las cantidades. Acá vamos a poner, mejor en este de acá porque estamos usando esto. Las cantidades que tienen que saber son, ¿dónde están? Estas, ¿no? Ya que dijimos, ¿dónde hay más? Vamos a marcar dónde hay más. El sodio, más afuera. El potasio dentro que ya vimos. El calcio, el cloro más afuera. El magnesio es más adentro. Eso tienen que sabérselo. Los equivalentes, ¿no? Esto de acá sí o sí. Si el sodio entra, va a querer entrar porque acá hay menos. El potasio va a querer salir porque acá hay más. Y así sucesivamente, ¿no?
cada uno va a querer ir al lugar donde no hay mucho. Y ¿cuál es el límite? El potencial de difusión, ¿no? Que básicamente nos dice que no puede porque ya es muy positivo o es muy negativo. Y bueno, por lo menos estás a 37 grados, ¿no? Pero claramente para cada uno hay un distinto, un distinto voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, dice cómo medir. Básicamente ustedes lo que agarran es poner el electrodo negativo afuera de la célula y el positivo dentro de la célula y listo, ahí pueden medir cuánto es el potencial de membrana, ¿no? Recuerden que el potencial de membrana es el voltaje, menos 90 milivoltios en este caso. No es nada más, obviamente Guyton lo va a poner un poco más complejo y mejor si leen de Guyton, porque Guyton lo utilizan en todos los países, desde Europa, Estados Unidos, Asia. Guyton es el universal. Potencial de membrana, potencial que está a la electricidad que tiene la membrana en ese momento, la célula. Y bueno, ahí le explican cómo lo hacen. Entonces ya. Ahora vamos a entrar a algo más, un poco más, acá ya creo que tiene una presentación. Fisiología del corazón. Bueno, esta de acá nos va a servir un poco para ver cómo funciona eh, el potencial de acción y el potencial de membrana. Vamos a ponernos acá. Esto de acá. Entonces, acá está. El potencial de reposo, potencial de membrana de reposo, o sea, el voltaje en reposo de la célula es menos 90. ¿Ya? De las células nerviosas grandes y de las fibras nerviosas grandes. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos potenciales de reposo. Creo que acá estaba. No, creo que está en este de acá, no está en ese. Acá está. Fíjense, en esta tabla no hay en este libro, ¿no? Porque esta es la edición 14. Entonces, van a haber distintos tipos de potencial de membrana de reposo. ¿Ya? De las neuronas, en este caso es de menos 60 a menos 70, pero las neuronas más grandes, fibras nerviosas grandes, tienen a menos 90. Ya, el cardíaco tiene esto, el músculo liso esto, estos son los más importantes que vamos a ver. Vamos a ver qué más nos muestra por acá. Ya. Entonces, el potencial de membrana es reposo. Recuerden que el reposo es la palabra clave acá. Porque estamos hablando de una célula que está tranquila, que no le pasa nada, que no está perturbada, que no está siendo excitada ni nada. Está ahí tranquila. Entonces, por eso se dice potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Continuamos. Y tenemos que ver que, por ejemplo, algo que es muy importante es la bomba de sodio-potasio. ¿Ya avanzaron la bomba de sodio-potasio o todavía? Sí, ya lo hemos avanzado. Ya. Entonces, para dar un pequeño repaso, tenemos que tomar en cuenta, vamos a buscar acá la bomba de sodio-potasio. Bomba sumergible. Entonces, tenemos acá la bomba de sodio-potasio. Vamos a hacer este dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba de sodio-potasio? A ver, sodio, potasio, acá estamos metiéndolo ya. Entonces, esto de acá es el líquido extracelular. Esto es fuera de la membrana, y acá vamos a dibujar la célula. Esta es la célula. Entonces, ¿qué dijimos? Que fuera de la célula hay más sodio y dentro de la célula hay más potasio. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer la bomba de sodio-potasio es mantener este equilibrio. ¿Cómo lo mantiene? El sodio que hay dentro de la célula lo bota. Acá vamos a cambiar de color, un poco más delgado. Fíjense, este de acá es el sodio. Este de acá es el sodio y lo está botando.
Y acá tenemos el potasio y lo está metiendo, ¿no? Entonces, fíjense, esto va en contra de la gradiente, ¿no ves? Porque si fuera difusión simple, el sodio estaría entrando porque hay más afuera. Pero en este caso lo estamos botando de la célula, estamos sacando el sodio que hay acá. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Entonces, al ver cómo estamos yendo en contra de las concentraciones, en contra de la difusión simple, vamos a necesitar energía. Y la energía de esta bomba funciona a través del ATP. Es una bomba ATP-ASA. ¿Por qué ATP-ASA? Porque estamos destruyendo el ATP para conseguir botar el sodio que no queremos, el sodio porque dijimos que solo había potasio. El sodio que no queremos adentro tenemos que botarlo porque afuera hay más y el potasio que está afuera queremos meterlo. Entonces esa es la función principal de las bombas de sodio-potasio. Y esto, digamos, a su vez va a generar un potencial de membrana. ¿Por qué? Porque básicamente estamos metiendo iones positivos, que es el potasio 2, y estamos botando 3. Interesante, ¿no? Estamos botando 3 iones y estamos metiendo 2. Es decir, hay un ion que está en deficiencia, o sea, 3 menos 2, 1, ¿no? Entonces, un ion está saliendo. Y si sale un ion positivo, la célula se va a convertir en más negativa, ¿no? Obviamente hay miles de bombas sodio-potasio alrededor de toda la célula, ¿ya? Y tenemos una pérdida de electrones dentro de la célula. Y eso también va a ocasionar que el voltaje sea negativo. Y esto es algo que es fisiológico. Si la bomba de sodio-potasio, la célula explota, ¿ya? Por eso es muy importante la bomba de sodio-potasio. Acumula agua, al acumular agua se hincha, hace edema y explota. Por eso es muy importante la bomba de sodio-potasio. Porque además de generar un gradiente negativo dentro de la célula, además de generarlo, también estamos evitando que la célula explote. ¿Alguien sabe qué es ósmosis? ¿Quién recuerda qué es ósmosis? ¿Quién tiene una pequeña idea más o menos de qué es ósmosis? ¿Nadie? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo voy a poner un grafiquito de acá porque se ve mejor. Vamos a duplicarlo así para no estar yendo y viniendo del tema. No. Ya. Esto les quiero enseñar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tenemos nosotros acá nuestra célula. La célula, dijimos que el ion sodio, digamos que acá hay un canal de sodio abierto ya. Acá está abierto. Acá tengo sodio. Y el sodio dijimos que hay más afuera que adentro. Es mayor su concentración en líquido extracelular que dentro del intracelular. Entonces, por ende, va a querer meterse. Digamos que se mete. Pero algo que es muy importante es que ustedes, al meter un ion, están también arrastrando con ustedes agua. ¿Ya? Y al atraer agua, lo que hacen es hinchar más la célula. Ellos tienen que saber con todo. Si ustedes mueven sodio de un lugar a otro, están moviendo agua. El sodio es el principal exponente de todo esto. Tiene mucha afinidad al agua. Y eso es ósmosis. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen bonita. Fíjense, por ejemplo, esto de acá es una membrana semipermeable. Esto para que entiendan el dibujito este de acá. Vamos a cambiar de color porque aquí es azul. Entonces, acá tenemos una membrana semipermeable. ¿Ya? Y fíjense que tenemos, por gravedad, esto debería estar igualito, ¿no? Debería estar idéntico. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá un soluto, ya sea un ion sodio, potasio, sal, lo que sea. Tenemos acá. ¿Y qué dijimos que hacían los solutos? Atraían agua. Entonces, por eso, el agua que debería estar, esta agua que debería estar acá,
se va a trasladar por lo que se llama ósmosis, donde hay mayor concentración. Entonces tenemos dos fenómenos, ¿no? Tenemos la difusión simple y ósmosis. Entonces cuando ustedes leen, digamos, cuando, no sé si vieron los TikToks que hay que dicen que supuestamente si te echas encima del libro por ósmosis, tiene que pasarse el conocimiento. Falso, está mal dicho, es por difusión simple. ¿Por qué? Porque la ósmosis solo es movimiento de agua, nada más. Es decir, el libro que están ustedes, hagamos ese ejemplo, están ahí durmiendo, y acá hay mucho conocimiento, va a ser un lugar con mayor concentración, y acá va a ser un lugar con menor concentración. Entonces, si quieren aprender, por difusión simple, tiene que entrar el conocimiento. ¿Por qué? Porque acá hay mayor concentración, acá hay menor concentración. Por difusión simple entra. ¿Qué sería ósmosis? Ósmosis sería, digamos, que ya pasa, acá hay menor. Si fuera ósmosis, ustedes se deshidratarían y el agua iría dentro del libro. No, pero no. Es difusión simple. Porque acá hay menor concentración, acá hay mayor concentración. Siempre el lugar donde hay mayor concentración hay más agua. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la bomba de sodio-potasio, que es la que les explicaba, cómo funciona un poco, ¿no? Que acá tenemos, esto es lo que está afuera, acá tenemos la cédula. Y podemos ver que queremos botar el sodio y estamos metiendo el potasio. Para mantener el equilibrio, ¿no? Porque nosotros queremos que afuera haya mucho sodio y adentro haya mucho potasio. Para eso funciona la bomba de TPasa. Las bombas de sodio-potasio, fíjense acá tenemos el ATP se hidroliza para formar ADP, ¿no? Y estamos usando, esta es la energía que se utiliza para hacer este intercambio. Porque al ser, digamos, que afuera hay menos sodio y adentro hay menos sodio, o digo, adentro hay más potasio y afuera hay más sodio, esto quiere decir que vamos a necesitar una energía extra de algún lado, y esa energía es el ATP. Esto es transporte primario. Ahorita se las voy a mostrar un poquito acá. Tenemos 4 tipos de transporte, ¿no? Tenemos la difusión simple, que es de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración, y tenemos el transporte activo. Transporte pasivo es difusión simple y difusión facilitada. Transporte activo es a través que necesitamos, por lo general, ATP, y acá dice, cuando una membrana transporta moléculas contra iones, contra una gradiente de concentración, contra una gradiente de concentración, o sea, de un lugar que no debería ser, que es al revés de la difusión, necesitamos energía, y eso es el transporte activo. Tienen que saberlo muy bien. Tenemos el primario, que el primario es a través del ATP, que ahí tenemos el carísimo ejemplo de bomba de sodio-potasio, ¿no? Y después tenemos el transporte secundario, que no sé si se ve acá. Secundario, que tenemos cotransporte y contratransporte, que eso vamos a verlo otro día. Ya tenemos el potencial de acción, de difusión de potasio, sodio a través de la membrana nerviosa, la bomba de sodio potasio. Ya. Entonces vamos al potencial de acción, que es a lo que quería llegar. Entonces, tienen que tener cuidado de diferenciar. Vamos a poner acá en pantalla grande. Tienen que diferenciar dos términos. Potencial de membrana y potencial de acción. Son dos términos distintos, por si acaso. Tienen que ser distintos. De membrana era el voltaje, dijimos, ¿no? 90 menos 90 milivoltios, digamos. El potencial de acción se va a encargar de cambiar esto de acá. Entonces, fíjense, en este caso tenemos una célula, debe ser una neurona, porque está en menos 85. Está ahí tranquila, está en estado de reposo, ¿no? Dijimos que el potencial de membrana en reposo de una neurona grande, de una fibra nerviosa grande, era menos 90. En este caso vamos a usar menos 85. ¿Ya? Esto se denomina la fase 4. Vamos a empezar
Fase 4. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer un potencial de acción, que es básicamente que la célula se excita. ¿Ya? Y para hacer el potencial de acción, vamos a tener que meterle sodio. El sodio va a entrar a la célula. Por los canales de sodio, obviamente, ¿no? Por los canales de sodio. ¿Qué va a hacer el sodio dentro de la célula? Se va a encargar de hacer más positivo el potencial de membrana. A esta entrada excesiva de sodio por los canales de sodio se va a denominar la fase 0. Acá vamos a verlo. Vamos a borrar esto. Y tenemos que tomar en cuenta que un estado de reposo, que es lo que estamos viendo, un estado de reposo es un estado polarizado, ¿ya? Que está el polo bien polarizado, está tranquila la célula, nadie la molesta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer con esta excesiva introducción de sodio va a ser despolarizarla. Vamos a despolarizar, que básicamente dice de quitar el estado de reposo de la membrana, de la pobre célula. Acá, por ejemplo, reposo, despolarización y repolarización. Tenemos la fase de despolarización, que básicamente es porque entran los iones sodio, que es lo que les mostraba. ¿No ves? Y básicamente el potencial va a subir. ¿Por qué? Porque estamos metiendo sodio. Y el sodio, al ser un ion positivo, va a ser más positiva el potencial de membrana. Y después de eso, vamos a usar mejor este gráfico porque ese es el de músculo cardíaco. Que bueno, funciona similar, pero para que tengan un poco de idea. Entonces acá es reposo, estado polarizado, despolarización, porque entra el sodio, y ya. Pero ¿qué es lo que sucede? No puedo dejar mi pobre célula al más 30, tenemos que volver a su estado normal. ¿Cómo lo volvemos? Sencillo. Abrimos los canales de potasio. ¿Dónde dijimos que había más potasio? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde hay más potasio? ¿Quién sabe dónde hay más potasio? Hay más potasio adentro. Entonces, por ende, el potasio va a querer salir. Y si yo tengo mi célula y sale el potasio que tengo adentro, estoy perdiendo iones positivos. Y al perder iones positivos, esto se va a convertir en más negativo. Y es lo que está pasando acá. Fíjense cómo se va a volver más negativo gracias a que estamos abriendo los canales de potasio. Hasta llegar a su estado de reposo, ¿no? Este es potencial de acción. Sencillo. Que una célula está tranquila, en su estado polarizado de reposo, y va a entrar el sodio. Al entrar el sodio, se va a ver más positivo. Y se cierran estos canales, y acá se van a abrir otros, que son los de potasio. El potasio va a querer salir, y por ende, el potencial va a bajar. Ese es potencial de acción. Tiene la despolarización, la repolarización, que básicamente es que se cierran los canales de sodio, y los de potasio se abren, ¿no? Que esto es para repolarizar la membrana, como dice el nombre, es repolarizar, volver a su estado de reposo. Y tenemos los canales activados por voltaje, que eso lo pueden leer después. Que básicamente acá, digamos, tenemos qué es lo que sucede, que en estado de reposo, fíjense que los canales de sodio están tranquilos, ¿no? Un estado polarizado, no les pasa nada, la célula no está descansando, nadie la está molestando. Pero cuando ya queremos hacer el potencial de acción, se va a activar y va a hacer que el sodio entre, ¿no? Que tenemos el potencial de acción. Y ya cuando ya tenemos, digamos, mucho sodio, entonces tenemos un potencial también muy positivo, lo que va a hacer es cerrarse. Tenemos dos compuertas, fíjense, ¿no?
La de activación, que va a ser esta de acá, para activarla. La inactivación, que es para cerrar. Lo mismo acá. Para el potasio va a suceder lo mismo. Va a estar en reposo ¿hasta cuándo? Hasta que esté más 35, ¿no? Ya están cerrados el canal. No puede difundir nada. Cambio acá, se abre cuando llega a más 35 para volver más negativa el potencial de membrana. Inactivación del canal de sodio y ya. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de los iones calcio, que también dijimos que eran similares al sodio. ¿Por qué? Porque es un ion positivo y está afuera, ¿no? Al estar afuera de la célula y ser un ion positivo, va a querer entrar y va a volver más positiva a la célula. Esto se usa mucho en lo que es el músculo, ¿no? Cuando supongo que ya habrán visto la fisiología del músculo, esto es muy utilizado en los iones calcio. Y acá podemos ver cómo se inicia el potencial de acción, ¿no? O sea, solo explicamos, digamos, qué sucede, pero ¿cómo es que pasa esto de acá? Entonces la membrana está ahí tranquila a menos 90. Y tiene que llegar a 0. Entonces, lo que va a suceder es un ciclo de realimentación positiva. Tenemos que llegar a un punto, por lo general, excitar a la célula lo suficiente. Eso lo van a ver un poco más adelante en el tema de sistema nervioso central, ¿puede ser? Sí. Y un poco lo van a ver cómo funciona eso. Y quiere decir que tiene que haber un umbral. ¿Qué es un umbral? Threshold creo que se llama en inglés. Hasta el umbral. Otros iones, el ion calcio. Propagación, no queremos threshold. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, para que ocurra un potencial de acción, para que pase esto que ya vimos, tienen que llegar a un umbral. ¿Qué es un umbral? Un umbral es que la fibra tiene que despolarizarse, tiene que aumentar por razones, bueno, por numerosas razones pueden ser, ya sean estímulos físicos, depresión, ¿no? Que dependiendo de cada neurona o cada célula, pueden aumentar o disminuir el potencial. Pero tenemos que hacer que, digamos, aumente 15 a 30 milivoltios. ¿Por qué? Porque solo si aumentamos esto de acá, se van a abrir los canales de sodio. Si no aumenta eso, no se abre. Así de sencillo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestra neurona que tiene menos 90, que ya mencionamos que es reposo, tiene que llegar a menos 65 voltios para que los canales se abran. Si no se abren, acuérdense que si no se abren los canales de sodio, la célula no ocurre un potencial de acción. Vamos a ver si hay una... No hay... Acá no hay, pero acá sí hay. ¿Dónde está? Mm, esta. Esto nos puede ayudar un poco. Entonces, ¿qué dijimos? Que tiene que llegar a un potencial. Por ejemplo, acá la célula está tranquila a menos, en este caso parece menos 70, ¿no? Menos 70, menos 65, más o menos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos con la neurona número 4. Digamos que tiene que llegar hasta acá. Este es el umbral. Unos 15, 20, digamos, como 50. Pongámosle 50. Que 50 sea el umbral. Menos 50 tiene que llegar. Entonces, fíjense, si acá sube el potencial de membrana, pero no alcanza el menos 50, la célula se va a mantener en su estado de reposo. Acá vuelve a subir, pero fíjense, no alcanzó los menos 50. Si no alcanzó los menos 50, otra vez vuelve a sumar. Pero fíjense,
la célula esta de acá que tiene más estímulos, tiene 16 estímulos, va a ser, va a llegar a la -50. Y fíjense, acá ya se abrieron, cuando llega a esto de acá, se abren los canales de sodio. Y al abrirse los canales de sodio, ya va a haber el potencial de acción. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Entonces, tiene que haber un umbral. No se producirá un potencial de acción hasta que el aumento inicial del potencial de membrana sea lo suficientemente evidente para dar el ciclo de retroalimentación positiva. Entonces necesitan un aumento más o menos de 15 a 30 milivoltios, ¿no? En este caso de -90 a 65, en el caso de una fibra nerviosa grande, que es lo que les mencionaba. No, se murió. ¿Dónde está? Ahí estamos llegando al final, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se propaga el potencial de acción? Así. Está en cualquier parte de la célula. Fíjense que el potencial de acción va a irse a todas partes de la célula. Y hay algo que se llama el principio de todo o nada, que básicamente dice que o la célula está polarizada o no está polarizada. O sí produce el estímulo o no produce el estímulo. No hay despolarización parcial. O se polariza o está despolarizada. Una de dos. Y esto de acá va a viajar por toda la célula. O sea, si yo tengo mi neurona que está acá y tiene esto de acá, si acá se despolariza, todo se va a despolarizar. Todo va a aumentar el potencial de membrana de -90, digamos, hasta +30 y otra vez va a volver a -90, ¿no? De la despolarización y la repolarización. Va a pulsar en toda la célula. No solo en el cuerpo, no solo en la parte final, no solo en medio, sino en toda la célula. Eso tiene que quedar súper claro. Y bueno, esto de acá, cómo se funciona la bomba de sodio-potasio, dijimos que mantiene todo esto de acá y el ATP. Luego tenemos meseta, que la meseta es, digamos, que esto es muy frecuente en las células musculares, más que todo en el músculo cardíaco, ¿ya? Porque el corazón tiene que mantenerse contraído una pequeña fracción de tiempo, ¿ya? Eso lo van a ver un poco más adelante cuando vean corazón, así que no vamos a meter mucho a eso. Pero acá lo que tienen que saber es que están los canales lentos, que los canales lentos son los de sodio-calcio. ¿Ya? Tienen que saber. Que los canales de sodio-calcio, es lo que permite que esta meseta se mantenga. ¿Por qué? Porque justo cuando acá se van a cerrar los canales rápidos, hay dos tipos de canales de sodio. Tenemos los canales rápidos, que son los de sodio, y tenemos los canales lentos, que son de sodio-potasio. Entonces, estos se van a abrir, entra el sodio, pero acá se cierran. Pero acá se van a abrir otros, que son los canales lentos, que va a hacer que entre el potasio. Y al entrar el potasio, como hacer un ion positivo, y acá también están los de potasio abierto, y van a botar, va a hacer que como se va un ion y entran iones, se mantenga este potencial de acción, así, como meseta. O sea, hay un intercambio que básicamente como estabiliza, entre comillas, por un tiempo, el potencial. Bueno, descarga repetitiva, obviamente, para que tiene que pasar un tipo de... Por ejemplo, el corazón siempre tiene abiertos los canales de sodio. Si siempre hay abiertos los canales de sodio, vamos a ver si hay por acá, con todo el ritmo del corazón. Conectarse al potasio, potencial rítmico umbral. Entonces, fíjense, es bastante interesante porque el corazón, el corazón por si acaso no necesita del sistema nervioso para funcionar. Ya puede funcionar independientemente porque tiene una propiedad que se llama el automatismo. Y esto quiere decir, digamos, que constantemente
puede generar su propio potencial de acción. ¿Cómo funciona esto? Porque fíjense que siempre está abierto el canal de sodio. Entonces fíjense que acá se repolariza, debería estar a su estado de reposo, ¿no? Pero como siempre están abiertos los canales de sodio, van a estar entrando sodio. ¿Y qué pasa con entra sodio? La célula se vuelve más positiva, llega al umbral y otra vez se dispara. Se despolariza, repolariza, se va a su reposo, canales de sodio abiertos, llega al umbral, que dijimos que el umbral queda necesario para hacer potencial de acción, llega al umbral, se dispara, y sucesivamente. Así es como funciona el corazón, con su automatismo. También el peristaltismo de los intestinos funciona así, la respiración también. Ah, y por último, que es lo último, prometido, tenemos algo que son los nódulos de Rambier, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos nuestra célula, nuestra neurona, por ejemplo, esto solo en neuronas por si acaso. Tenemos nuestro axón, vemos que este es nuestro axón. Entonces, tenemos dos casos. Vamos a hacer este primer caso y el segundo caso. El primer caso. El primer caso, digamos que se despolariza la membrana, ¿no? Entonces, acá tiene que entrar sodio, tiene que entrar sodio, tiene que entrar sodio, por todo esto de acá. Y va a tardar mucho. Esto tarda. Ese es el problema. Para que se despolarice la primera parte, la segunda, tercera, cuarta, todo esto de acá, perdemos tiempo. Entonces, la naturaleza creó algo que se llama la mielina. Que la mielina básicamente está formado por células de Schwann, sistema nervioso periférico y en el central los oligodendrocitos. Se va a encargar de aislar esta parte, haciendo que acá haya la membrana. Tenemos la membrana, tenemos una membrana, digamos así, otra más larga, pongámosle. Estos son vainas de mielina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se despolariza todo bien, se despolariza. Ups, acá no puede despolarizarse, entonces, ¿qué va a hacer? Va a saltar. O sea, no salta, en realidad se despolariza todo acá adentro, pero se denomina la conducción saltatoria. ¿Por qué? Porque básicamente se va a despolarizar acá, se va a despolarizar acá. Entonces, fíjense, acá está dando salto, por ende, con que tenemos mielina, ahí va a ser más rápida la conducción. Y los que no tenemos mielina, las fibras desmielinizadas se denominan, para que sea la conducción más lenta. Entonces, el espacio que hay entre las dos vainas de mielina, entre esta vaina de mielina y esta vaina de mielina, se va a llamar el nódulo de Rambier, que en el nódulo de Rambier ocurre la despolarización, ¿ya? La entrada de sodio. Eso tienen que tener muy en cuenta. Por ejemplo, acá tenemos el axoplasma, ¿dónde están las velocidades? Y bueno, están formadas por las células de Schwann que les decía el sistema nervioso periférico, ¿no? La conducción saltatoria que solo se da en los nódulos que les decía, solo en los nódulos de Rambier. Velocidad, creo que es la velocidad. Entonces fíjense, las fibras no mielinizadas, 0,25 metros por segundo. En cambio, las mielinizadas, 100 metros por segundo. O sea, 400 veces más rápido, ¿no? Por eso es importante saber la diferencia entre fibras con mielina y sin mielina. ¿Dónde está el que está? Este está en español. Ahí creo el inglés. Entonces, fíjense, acá se ve un poco mejor la imagen. Acá nos muestran fibras con mielina y sin mielina. Las que tienen mielina son estas de acá. Porque fíjense que tienen como esto de acá negrito. Con un borde más remarcado, ¿no? En cambio, las sin mielina serían estas chiquititas que no tienen mucho borde, ¿no? Mucho borde remarcado. ¿Hay preguntas, chicos? Y bueno, tenemos los que se van a encargar de inhibir el potencial de acción, que tenemos los analgésicos, ¿no? La procaína, la tetracaína. Cada uno va a ser dependiendo. Hay varias formas que se puede modificar el estímulo y el potencial de acción para que no suceda, ya sea, digamos, aumentando el calcio que hay adentro, o bloqueando el sodio, bloqueando el potasio, dependiendo de cada uno. O incluso hiperpolarizando con cloro.
dependiendo de qué fármaco te hace una acción distinta. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?